los judíos, los israelitas, volverán a su tierra. Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo del Hombre, el ungido de Dios, pronunció estas palabras. Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto profetizó nuestro Señor Jesucristo antes de que suceda. Les habló a los judíos, a los israelitas, a sus propios hermanos que no le recibieron. Las grandes autoridades, los jefes, la élite gobernante de la Jerusalén no lo recibió al Cristo. Y Jesús pronunció y dijo: caerán a filo de espada. Y esto se cumplió, pues, amigos. Veamos la historia. Roma, al mando del general Tito, año 70 después de Cristo, entraron a Jerusalén. Y ahí se cumplió lo que Jesús dijo: caerán a filo de espada. Serán llevados cautivos a todas las naciones. En este exilio, en el segundo, ya no van a ir solamente a una sola nación, como fue en el primer exilio, que se fueron a Babilonia, a lo que hoy en día es Irak. En ese tiempo el rey Nabucodonosor los llevó cuando destruyeron el primer templo. Esto está hablando de la segunda diáspora. En esta oportunidad, los judíos fueron llevados cautivos a todas las naciones del mundo, no solo a un país, a una nación, sino a todas las naciones, tanto en Europa, en el Asia, en América, a todo lugar se fueron los judíos. De eso dice Jesucristo. Y Jerusalén, la ciudad capital, será hollada por los gentiles. Cuando los judíos dejaron Jerusalén, fueron sacados de su tierra, los gentiles, que quiere decir los gobiernos, los imperios, uno tras otro fueron ocupando, cada cual en su turno. Pero no iba a quedar en poder de nadie Jerusalén. No se iba a hacer una nación, porque llegaría el tiempo en que se cumpliría que ya los gentiles ya no tendrían a Jerusalén, porque Jerusalén regresaría en manos de los israelitas. Fíjense lo que dice esta parte. Jerusalén será hollada por los gentiles. Hollada quiere decir pisoteada, totalmente, profanada, así como hicieron los romanos. Destruyeron el templo, incendiaron la ciudad, los muros. Jerusalén fue arada prácticamente. Hasta le cambiaron de nombre. Le pusieron el nombre de Palestina. De ahí comienza ese nombre de Palestina. Porque su nombre es la tierra de Israel. Esa es la tierra prometida, la que prometió Dios a Abraham. Luego dice,
Jerusalén estaría ocupada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta ese momento. Ahora cortamos y veamos lo que dicen las profecías. Vamos al Antiguo Testamento, al Tanaj hebreo. Y aquí hablamos, pues, amigos, bíblicamente. Vamos a demostrar al mundo entero de que los judíos están en su tierra hoy en día porque Dios mismo profetizó así. No es voluntad de ningún hombre, y se van a dar cuenta. Y vamos a ver de qué judíos está hablando también. De repente por ahí sale una organización con ese nombre y van a decir, nosotros somos pues esos israelitas, para nosotros está hablando, van a decir, ¿no? Pues por eso vamos a entender. Ezequiel 36:24. Y yo, dice Dios, y yo, Dios mismo dice, y yo os tomaré de las naciones. ¿Por qué? Porque sus hijos, los israelitas, estaban dispersos por todas las naciones del mundo. Casi 2000 años. Casi por 2000 años, dispersos en cada país, en cada pueblo. Los judíos, los israelitas se fueron, todos odiados en persecuciones. Fueron en escarnio, por proverbio, por refrán, aborrecidos, mal vistos. Así estaban los judíos en todas las naciones del mundo. Como ahora mismo, la judeofobia sigue adelante, el antisemitismo. Entonces, dice Dios, cuando ya Dios tiene misericordia de los israelitas, está hablando de los judíos, de los linajes de las 12 tribus de Israel. De ellos está hablando. No habla acá nadie que se acomode acá, que va a malinterpretar la escritura, va a decir, pues nosotros somos esos judíos, espiritual somos. No, amigos, esto está hablando la profecía directamente para ese pueblo de Israel, para ese pueblo que viene la descendencia santa. Y dice, yo os tomaré de las naciones. O sea que Dios no los iba a dejar por ahí regados, dispersos. No. Porque Dios mismo dice, yo os tomaré. Tomaré quiere decir, los llevaré en mis brazos, los haré volver conmigo. Y os recogeré de todas las tierras. Acá no va a recoger, no va a traer voluntad humana. Dios mismo los va a hacer regresar. ¿Y cómo hace regresar Dios? Porque Dios ya sabe cómo va a hacer cumplir sus profecías. Entonces dice, y os recogeré de todas las tierras, de Rusia, de Estados Unidos, de Europa, de la India, de Argentina, de todo lugar están regresando los judíos a su tierra. Porque dice Dios, os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Eso es lo más importante. Y si es que Dios va a juntar, Dios dice, yo tomaré, yo recogeré. ¿Pero a dónde lo va a llevar? A vuestro país, les está diciendo a los israelitas. ¿Pero por qué? Porque los israelitas tienen su tierra. Lo que hoy en día se pusieron el nombre de Palestina. Esa es la tierra de Israel. Ahí estaban el primer templo y el segundo templo. En tiempo del reinado del rey David, los judíos ocuparon gran parte de su territorio. Las 12 tribus de Israel estaban ahí. Se repartieron esa tierra.
Esa es la tierra que Dios dio al padre Abraham. Esa es la tierra de Israel. Cuando se fueron los judíos, los imperios se repartieron esa tierra. Pero ahora llega el tiempo, la profecía se cumple. Dios va a juntar, no a cualquier persona de cualquier nación. Esto está hablando de los israelitas en su país. Vamos a ver Jeremías 33. Jeremías 33. Y vamos a demostrar bíblicamente, hay 1500 profecías que hablan acerca del regreso de Israel a su tierra. Y esto estamos hablando porque la profecía dice así, para conocer. No porque uno está al judaísmo, no porque ya hay que comenzar a hablar en hebreo, vamos a judaizar, vamos a comenzar ya a hacer prácticas, ritos de los judíos. No, estamos simplemente anunciando lo que Dios hoy día ha hecho. ¿Por qué existe esa nación de Israel? Para no equivocarnos, para no estar maldiciendo. Y debemos entender por qué existe esa nación de Israel. ¿Por qué flamea esa bandera en la sede de las Naciones Unidas, allí en el Manhattan, en Estados Unidos, con la estrella de David? ¿Por qué está esa bandera? Entonces dice, en Jeremías 33, porque he aquí vienen días. Esto era para el futuro. Esto profetizaron para los últimos tiempos. He aquí vienen días. Esos días ya se cumplieron y se están cumpliendo en estos momentos. Dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel. A mis cautivos de mi pueblo Israel. Porque ese pueblo Israel que antes conoció cuando lo sacó de Egipto, ese pueblo Israel es para siempre. Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 11. Eso está hablando de ellos. En el versículo 2 aclara. Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ya Dios ya desechó? ¿Ya desapareció? ¿Ya lo destruyó? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Claro, porque tiene que cumplirse las profecías. ¿Cómo Dios va a desechar, va a dejar sus hijos de Israel, sus israelitas por el mundo entero, dispersos, como tribus perdidas, como dicen otros? No va a quedar ahí, porque Dios los va a hacer retornar nuevamente en su misericordia, en su clemencia, porque Dios tuvo lástima, porque su santo nombre era profanado en todas las naciones. Dios lo hace porque su santo nombre está invocado sobre ese pueblo Israel. Y luego dice, haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová. ¿Y quién dijo esto? Dios, Jehová. Jehová habló. Y sobre lo que Dios ha hablado, ¿quién se va a oponer? Ningún religioso, ningún político, ningún hombre pudiente, nadie, ni el diablo puede detener esto. Porque Dios sí habló con autoridad. Y lo más lindo, que ante nuestros ojos, ahí está, la nación de Israel, a la que tanto aborrecen hoy en día. Todo el mundo entero, las Naciones Unidas en su mayoría, quieren que ese pueblo de Israel desaparezca. Porque así está escrito en Zacarías.
va a llegar un tiempo en que todas las naciones del mundo van a estar contra Jerusalén. Tiene que cumplirse la escritura también. Y los traeré a la tierra que di a sus padres. Por eso están ahí, ocupando esa tierra. Desde los inicios del año 1900 ya han comenzado a llegar. En 1948 se crea el Estado independiente y soberano de Israel. Ahí se crea. Ahí se forma ese Estado, esa nación. Y esa nación se crea porque Dios habló así. Porque lo que Dios habló tiene que cumplirse. Ahora que estos políticos, religiosos, comunistas no aceptan, odian, como los musulmanes mismos quieren que desaparezca Israel, como Irán, no van a poder. Al contrario, ellos van a recibir todo el juicio divino del Señor, porque ellos quieren desaparecer a punta de bombazos a Israel. Eso hay que saber, amigos. Israel se defiende su supervivencia, porque así está escrito. Es cierto, ellos no saben nada de la gracia todavía. Dios los está juntando físicamente recién. Los está trayendo de todas las partes del mundo. Entérense, amigos. Cada tiempo está llegando gente de todas partes del mundo. Ahora últimamente llegaron de la India. Personas que son de la tribu de Manasés. Y tienen que estar las 12 tribus de Israel reunidos ahí. Para que se cumpla la profecía de Apocalipsis capítulo 7. Porque tienen que haber 12,000 señalados de cada tribu. Y tienen que ser 144,000 señalados, elegidos, que van a cumplir un gran ministerio en la tierra. Que van a predicar, van a dar testimonio de Jesucristo cuando vengan los 2 testigos a Jerusalén. Y esos 2 testigos no es ese hombre que por ahí anda haciéndose de testigo, haciéndose de enviado de Cristo. Eso no tiene, ni siquiera tiene la milésima parte de ser el testigo de Dios. Y hay mucho que hablar, amigo. Otro día vamos a hablar acerca de los 2 testigos. Entonces, traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Van a venir a disfrutar, van a venir a vivir, a morar, a sembrar, a plantar, edificar. Y nadie los va a sacar de su tierra. Nadie. Ya no los van a arrancar de su tierra. Pero ¿cuándo iba a ser esto? ¿Cuándo iban a volver estos judíos, hijos de Israel? Oseas 3:5. Esto no está hablando para por ahí una secta que aparece, o en México, o en Perú, o acá en Buenos Aires, o en Chile. Esto está hablando legítimamente para los judíos. Es por eso que la Biblia se malinterpreta y cada cual entiende a la manera, la gana que se le viene. Pero aquí está diciendo claro Oseas 3:5. Oseas 3:5. Después de tanto tiempo que pasó, de casi 2000 años, volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Después, porque los hijos de Israel, cuando fueron dispersos en el mundo, nunca se olvidaron de sus costumbres, del Torá, de servir a Dios. Nunca dejaron eso. Por más que estuvieron mezclados con gente inmunda, con los gentiles, siempre ellos
tuvieron la fe de regresar a Jerusalén, de estar en Jerusalén. Y en todo lugar donde iban, ellos tenían esa fe de que un día iban a regresar a Jerusalén. Por eso dice, después estarán los hijos de Israel, volverán, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Y lo más importante, lo que dice, y a su bondad en el fin de los días. Fin de los días. En el último tiempo. Como va a decir el profeta Ezequiel 38:8. Ezequiel 38:8. Todo está bíblico, pues, amigo. Acá no tomamos una fuente, una filosofía humana, un libro de revelaciones humanas. Estamos hablando lo que está la profecía. La profecía está narrando así. Y para comprobar, se está cumpliendo a vista de todo el mundo el milagro más grande de todos los tiempos, que Dios ha hecho regresar a los hijos de Israel, a su remanente, de todas las tierras a donde los echó. Ahí están. Casi 10 millones de habitantes están allá, en Israel, en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios dijo así. Veamos, Ezequiel 38:8. De aquí a muchos días serás visitado. Eso le habla a un gran invasor que va a invadir a Jerusalén, a Israel en estos tiempos. A esa nación que Dios ya juntó. Y se van a dar cuenta, de aquí muchos días serás visitado. Al cabo de los años. Al cabo de los años, quiere decir al fin de los tiempos, en los últimos tiempos. Vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Una gran invasión va a venir para el pueblo Israel, para los judíos. Ahora que están en su tierra, van a ser invadidos por Gog, que van a venir de la tierra de Magog. Y según la profecía bíblica, todo apunta a Rusia. Así como Rusia invadió a Ucrania hace años atrás y sigue hasta la fecha lanzando misiles hipersónicos, destruyendo, invadiendo a toda costa, queriendo tomar esas tierras, así Rusia va a invadir a Israel. ¿Cuándo? En el cabo de los tiempos. Pero cuando él está invadiendo a Israel, va a ser visitado por Dios. Dios va a poner su mano para que el mundo entero conozca que hay un Dios que ampara a los judíos, a los israelitas. Entonces dice 38:8, de aquí a muchos días serás visitado. Le dice a ese invasor que viene. Al cabo de años es en los últimos tiempos. Ahora, para este tiempo estaba hablando la profecía. Vendrás a la tierra salvada de la espada. ¿Cuál es esa tierra salvada de la espada? Recogida de muchos pueblos. Los judíos, Israel. Salvada de la espada, ¿por qué? Porque Hitler, espada es guerra. Hitler en la Segunda Guerra Mundial quería terminar con el pueblo judío. Totalmente su mente era acabar con los judíos, desaparecer al pueblo judío. Y 6 millones de vidas fueron muertos por ese gobierno nazi que sin piedad hizo el holocausto. Pero se salvaron. No murieron todos. Mucha gente fueron salvados de ahí, de esos campos de concentración.
donde lo llevaban a morir. Cuando entró el ejército de Estados Unidos y todas esas naciones aliadas, cuando entraron a Berlín, Alemania, encontraron muchos judíos prácticamente que no pesaban ni 30 kilos. Todos esqueléticos, los muertos amontonados por cerros, los cadáveres ahí. Eso hizo Hitler. Por eso dice, la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Y de ahí, como tuvieron lástima lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas hicieron una reunión, una asamblea, para ver dónde llevar a los judíos, para darle una tierra. Pensaron llevar por el África, pensaron traer a Argentina, pero Ben Gurión dijo, un gran líder judío dijo, nuestro pasado está allí en Israel, regresaremos a Jerusalén. Y por eso se creó esa nación de Israel, allá en su misma tierra, y también porque la profecía era así. A los montes de Israel, a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. ¿Dónde están esa gente que han sido recogidas de muchos pueblos? Allí en la tierra de Israel. Ahí están. Han venido personas de más de 100 naciones. Ese es como un refugio, como un asilo, como una concentración de todos los judíos del mundo que han regresado, que siempre fueron una desolación. Todo el tiempo los imperios destruían, vueltas se levantaban y destruían, y así. Mas fue sacada de las naciones, nuevamente vuelve a lo que Dios habló, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. ¿Quiénes fueron sacadas de las naciones? La iglesia no va a ser sacada de las naciones y ir ahí a esa tierra, no. Todo creyente que pertenece a la iglesia, que cree en Jesucristo, va a ser salvada en su mismo lugar, en su misma tierra. No necesita hacer un viaje, no necesita hacer un éxodo. Y todos ellos morarán confiadamente. ¿Por qué? Porque Dios los va a cuidar. Y ahora viene lo más importante. ¿Quién es el que va a reunir? ¿El gobierno israelí? ¿El gobierno de Estados Unidos? ¿Algún poderoso? Como dicen, el sionismo. ¿Quién es el que va a hacer regresar a los judíos a su tierra? ¿Ellos van a pelear con los palestinos a quitarles su tierra? Pues vamos a ver lo que dice la profecía. Jeremías 31:10. Aquí demostramos lo que está escrito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos. Esto deben enterarse toda persona. Toda persona debe enterarse lo que está pasando con los judíos, con los israelitas allá en su tierra, para que no estén en contra, para que no estén maldiciendo sin saber. Dice, hay que hablar esto a los que están lejos, a todo el mundo hay que hablar esto. No debemos de callarnos. Y decid, esto tenemos que decir, el que esparció a Israel. ¿Quién esparció a Israel? Esparcir quiere decir dispersar, arrojar, echar, sacar. ¿Quién esparció a Israel por el mundo, por todas las naciones? Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios se enojó. Dios se enojó y en su ira los echó a los judíos hasta lo último confín del mundo.
Pero este mismo que esparció, tuvo compasión, tuvo lástima. Y ese mismo que lo esparció, lo va a reunir. Por eso dice aquí, el que esparció a Israel, lo reunirá. Dios mismo lo va a reunir con su mano. Así como reunir un pastor a sus ovejas. Por eso dice acá, y guardará. Después de reunirlos, Dios va a cuidar eso. Ya no lo van a tocar. ¿Por qué creen, hermano, que Irán ha lanzado miles de misiles ha lanzado a Israel? Y sigue Israel ahí en pie. Algunos edificios que fueron dañados. Ha habido muerte también de civiles. Pero ellos pensaron que con sus misiles acabara a los judíos. Ese es el plan de Irán. Y guardará como el pastor a su rebaño. Un pastor cuida a sus ovejas del lobo, del oso, de cualquier fiera. Así Dios, después de reunirlos en su tierra, a su pueblo Israel, Él mismo los va a guardar. Y no solo va a guardar, fíjense, hay 4 cosas que Dios va a hacer con los judíos. Hay mucho que hablar, pero vamos a hablar reduciendo. Entonces estamos Isaías 31:5. Vamos al profeta Isaías 31:5. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. ¿Usted ha visto las águilas? Las águilas están vigilando a sus polluelos, están volando sobre sus polluelos, están cuidando para que nadie toque a sus polluelos. Así como esas aves que cuidan sus pollos, así nuestro Dios estará, dice, librando, amparando, preservando y salvando. Librando, preservando, salvando y amparando. Por eso que a Israel, amigos, no pueden desaparecer. Revise usted, amigo, las guerras que han hecho al pueblo judío. Desde la guerra de la independencia. Después vino la guerra de los 6 días. Vino la guerra cuando le atacaron en el Yom Kippur. No pudieron. Después vino otra guerra, ahora en el 7 de octubre en 2023, cuando entraron de Gaza. Y hoy en día mismo están en guerra con Irán. Todas esas guerras, Israel va a salir victorioso, porque Dios los va a amparar, los va a guardar, los va a preservar y los va a salvar. Porque Gaza, el plan de la fuerza de resistencia, como dicen ellos, en Gaza, era desaparecer a Israel en un día. Tanto como Líbano, que están esos grupos, y no van a poder. Entonces vamos a continuar, amigos. Ezequiel 39:28. Seguimos la profecía. Ezequiel 39:28. Estamos viendo el regreso de Israel a su tierra. De los israelitas. No de los usurpadores que toman un nombre porque encontraron en la Biblia y vienen a sorprendernos de que ya son el pueblo judío, ya son israelitas espiritual.
hasta ya van a comenzarnos a hablar en hebreo. Eso no. De eso no está hablando la Biblia. Esto está hablando de los legítimos, de los auténticos, de los verdaderos, de la simiente santa. Ezequiel 39, 28. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Mira lo que habla la profecía, amigos. Escuchemos. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. No necesita explicar, no necesita interpretar. No, que aquí está diciendo de espiritual. Acá nosotros somos esos que nos va a reunir en nuestra tierra. Que aquí, esto no habla de otra persona, esto habla de los judíos. ¿Por qué? Porque a ellos los está reuniendo sobre su tierra, allá, en Israel. Ahí están. Y para terminar, vamos a ver. Fíjense lo que dice el profeta Jeremías 16, 14. No obstante, Jeremías 16, 14. No obstante, he aquí vienen días. Jeremías está profetizando para el último tiempo, para los tiempos venideros. Por eso dice, he aquí vienen días, dice Jehová. Y esto está hablando Jeremías porque Dios así le dijo para que hable. Entonces dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Sabemos muy bien que antiguamente nuestro Dios sacó al pueblo Israel de Egipto cuando cruzaron el Mar Rojo con gran poder y gloria. Moisés hirió el mar y el Mar Rojo se partió y los judíos pasaron en seco. Ese fue un gran milagro. Y fíjense lo que dice, que eso ya pasará como un recuerdo, como un olvido. Ya no se recordará casi eso. ¿Por qué? Porque viene un éxodo masivo, más grande que de lo que fue antes. 15. Si no, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Quiere decir, amigos, hoy en día Dios va a hacer subir, va a reunir en un éxodo masivo del mundo entero, de todas las naciones del mundo, va a hacer regresar a los judíos a su tierra. Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Así es, amigos. Bendito, alabado sea el nombre de Dios.